Se cumplen 80 años de los bombardeos de Guernica y también de la creación de una de las obras más famosas de Picasso. Pablo Ortiz de Zárate, compañero de La Sexta Noticias, experto en arte. Hola. Un cuadro que forma parte de la historia de España, pero que también tiene su propia historia. Sí, una historia llena de manipulaciones o relecturas, adaptaciones, por así decir, como queramos decirlo, porque es un cuadro que ha tocado mucho las narices a los poderosos en sus 80 años de historia y por eso ellos han intentado adaptarlo a sus intereses para que no les moleste. Vamos a ir punto por punto porque creo que me has comentado que tiene hasta 4 interpretaciones diferentes, vamos a decirlo. Sí, la primera gran manipulación o interpretación la hacen en Nueva York. Picasso, que era comunista, pintó este cuadro para apoyar a la República en la guerra civil contra Franco. El cuadro inmediatamente se convirtió en un símbolo comunista en todo el mundo y acabó en Nueva York. Y aquí, cuando llega la Guerra Fría, se les plantea un problema en Nueva York, porque es el centro del capitalismo mundial. En una época de persecución de comunistas, de repente aparece esta obra allí. Allí. ¿Y cómo la interpretan? Claro, ¿qué es lo que hacen ellos? Tienen que hacer algo, se sacan de la manga esto. Es el trabajo preliminar que hizo Picasso cuando estaba pintando el Guernica. Fíjate que en el centro tiene ese gigantesco puño en alto, símbolo comunista. Sí. Pero lo tapó y al final el cuadro no tiene ningún vestigio de puños ni ningún símbolo comunista. Entonces, los responsables del MoMA en Nueva York dijeron, al principio quería hacer un símbolo comunista, pero se arrepintió y lo que hizo fue un símbolo contra todo tipo de violencia. Es curioso que la primera interpretación llegue desde Estados Unidos porque uno tiende a pensar que la primera tendría que haberla hecho el régimen español, pero Franco fue el segundo, me has comentado. Sí, bueno, él hizo una primera interpretación que fue prohibirlo terminantemente, aquí no se podía ver ni publicar, Sí. Pero en los 50 y en los 60, cuando se las quiere dar de aperturista y dar una buena cara Momento de cambio. sí, al exterior, lo que hace es intentar traérselo a España. Empieza a decir que lo del comunismo fue una manipulación de los rojos, que habían visto en el cuadro cosas que no eran, que en realidad es un símbolo de la reconciliación entre españoles, y mandó, esto se ha sabido hace muy poco, a un emisario en secreto a París a negociar con Picasso para intentar convencerle de que viniera aquí a organizar una exposición y, en última instancia, traerse el cuadro. Que Picasso se negó, claro. Se negó. Porque el cuadro llegó aquí finalmente en el 81 y, claro, en ese momento también plantea en la democracia otra interpretación. Sí, estamos viendo Las aquí las imágenes de la imágenes llegada. de cuando llega este cuadro. ¿Y Aquí por qué tienen que plantearse ellos de repente dar una explicación o interpretar? Porque la Picasso, obra? en vida, dijo que el cuadro solo vendría a España cuando hubiera una república en España. Y en el 81, aquí lo que había era una monarquía. Así que el gobierno español tuvo que tirar de hemeroteca, buscar por donde fuera algo del que tirar para poder justificar que el cuadro estuviera aquí. Y al final, bueno, dijeron que él decía república, pero que en realidad se refería a democracia. Bueno, se tergiversó un poquito, pero al final estuvo el cuadro aquí. Y ellos dijeron que el cuadro venía como símbolo de la reconciliación entre los españoles. Pero te voy a enseñar una foto en la que se ve que de reconciliación poco. Así se exhibía en el Prado el Guernica en el 81. Hombre, fuertes medidas de seguridad para lo que era entonces todavía un claro símbolo. Claro, dentro de una urna blindada, cristal antibalas, los guardias civiles con el subfusil Presencia. a cada lado del cuadro. O sea que reconciliación de momento entre españoles no había mucha porque el cuadro seguía tocándole las narices a algunos. Y luego la última interpretación, la de los propios vascos, nacionalistas vascos, que también, ¿qué es lo que dicen? En el 97 se va a inaugurar el Guggenheim de Bilbao. El gobierno vasco, liderado por el PNV, quiere el Guernica para darle un poco de marchamo a ese... Relumbrón a esa inauguración, Claro. la proyección al museo. Se lo piden al Estado español porque dicen que en realidad el Guernica, y esta es su relectura, el Guernica de lo que habla es del sufrimiento del pueblo vasco. Una nueva lectura que introducimos aquí. El gobierno español les dijo que no y escucha lo mal que se lo tomó Xavier Arzallus en aquel momento. Vale. Como siempre, resulta que las bombas son para Euskadi y el arte para Madrid. Y claro, con todas las versiones que me has contado, al final me gustaría saber también cuál es la del propio autor, Picasso. ¿Qué es lo que cuenta cuando plantea esta obra? Esa es la pregunta del millón porque no está claro. Él era muy listo, él no daba muchas explicaciones sobre sus obras para que fuéramos los expertos, los historiadores, los que la analizáramos y sacáramos significados. Eso le venía a él muy bien. Yo lo que te puedo decir es que en realidad todos tienen razón y ninguno. Es decir, este cuadro es tan genial porque todas las lecturas son posibles, aunque en el fondo lo que hacía era un grito contra la violencia, pero también contra el fascismo, apoyando al comunismo,
de reconciliación entre españoles, todo cabe. Todo un icono, parte de nuestra historia, como decíamos también antes, pero al final, me has traído un montón de cosas aquí, se ha acabado convirtiendo un poco en cultura pop. Aparece representado, quizás hemos perdido un poco la perspectiva sobre lo que representa el cuadro, porque, no sé, una agenda, una funda de gafas... Una camiseta que Una camiseta. tenemos aquí. Estas son cosas que se venden en la tienda del Reina Sofía. Entonces, el cuadro ha sido tan manipulado durante tantos años que ya nos hemos olvidado, se ha convertido en un símbolo y no recordamos realmente lo que representa. Porque claro, en realidad, lo podemos ver, creo que aquí, fíjate, si miramos al detalle, lo que estamos viendo es un niño muerto en brazos de una madre, un hombre decapitado y desmembrado o una mujer ardiendo viva. Y claro, llevar una toalla de playa o una camiseta con estas durísimas. imágenes tan duras significa que se nos ha olvidado lo que hay detrás del Guernica, porque ha pasado tanto tiempo, tantas relecturas, que al final es un símbolo que para muchos ha perdido un poco su valor. Pues muchísimas gracias por contextualizarlo, Pablo, porque por lo menos devuelves un poco la perspectiva sobre una obra importantísima y es de agradecer, ¿eh? Gracias, compañero. A ti.